¿Cuál es la función del sentir? O sea, Si no sientes, estás muerto. entonces se siente compasión. Siente compasión, se siente empatía. Ujú. No por Pero también el otro es uno mismo. Si no hay sensibilidad real, a menos que la otra persona se entienda que es uno mismo. y por eso no hay separación entre sujeto y objeto. No hay sujeto y objeto. Ujú. En realidad no hay sujeto y objeto. Es cierto. Se podría decir que solo hay la experiencia. Se podría decir, lo cual requiere un experimentador, pero en este caso, para que haya sensibilidad, el experimentador, el observador, tiene que estar ausente. Ujú. De lo contrario, el observador va a observar lo que piensa, Entonces o se podría decir que no siente. ujú, Y si solo hay. el observador y siente, se identifica con el otro. Por eso esa gente que anda como loca tratando de salvar al mundo, es porque se identifica con el sufrimiento colectivo. Y el sufrimiento le pertenece al ego, a la mente. El dolor y el placer le pertenecen al cuerpo, son sensaciones físicas. Las otras son construcciones mentales que se reflejan en el cuerpo como sensaciones físicas, pero no son reales, porque no tienen nada que ver con lo que se percibe a través de los sentidos. Es un estímulo, ¿ok? Cerebral, la información pasa por el sistema nervioso y de ahí se distribuye por todo el cuerpo. El miedo te tiembla la rodilla. La rabia se te agita el corazón y la respiración, se te calienta el cuerpo, inclusive coge una temperatura que es dañina se calienta la sangre y tarda muchísimo tiempo en enfriarse. ¿Mm? El hígado, el páncreas, el estómago, debilita el cuerpo. 15 minutos de rabia, 2 horas de trote, quedas agotado. Al no haber experimentador ni lo experimentado ni el acto de experimentar, solo existe la experimentación. Por así decirlo. Pero Ujú. hay conciencia del fenómeno, pero el fenómeno no se percibe como separado de la conciencia del fenómeno. Quizás El fenómeno en... es la conciencia, incluyendo al ego. Ujú. Ahora, si la conciencia que percibe no está cubierta por el ego, entonces el- lo que surge como respuesta, si se quiere, es impredecible. Y no se puede explicar, porque ¿cómo te lo voy a explicar si va a surgir en el momento que surja de acuerdo a X, Y, Z circunstancia en particular? No puedes predecirlo, porque no está preconcebido. Ujú. Hoy día aconteció una situación en la que en meses previos o años previos, por muchos años, eh, me ocurría eso, pero se prolongaba por muchas horas o a veces por días, ¿no? Yo estaba haciendo una actividad cualquiera y de repente, ¡boom!, apareció eso producto de una circunstancia que ya saltó así, ¿no? Pero en ese momento le puse atención, ¿no? No me enganché en eso y básicamente se desvaneció en un periodo muy corto, ¿no? Yo diría en menos de una hora, ¿no?
a donde voy con esto es que, o sea, no necesito nombrar ni identificarme con ese nombramiento porque ese nombramiento viene de la mente, cualquiera que sea la situación, ¿no? O sea, es simplemente algo que emerge y, o sea, no le doy mayor atención que la que es lo que le tome su tiempo, ¿no? Pero sin engancharme, ¿no? O sea, entonces, a donde estoy tratando de ir es con que cuando le ponemos nombres a las cosas, Mm. ya es un acto de retención, ¿no? No necesariamente. Ujú, Yo puedo ponerle el nombre a algo para referirme a ese algo. Tengo que utilizar la palabra para referirme a algo, ¿sí? En ujú, la práctica, yo puedo utilizar la palabra árbol para referirme al árbol, pero yo sé que la palabra árbol no es el árbol, ¿sí? ujú, cierto. Ya la palabra no limita al hecho, ¿sí? Yo no lo, yo, sí, al concepto. Ujú, Ahora, si ujú, yo digo que eso, tú me dices eso es un árbol y yo te digo no, eso es una banana, entonces ahí viene el conflicto, ¿sí? Entre el conflicto de ideas. ¿Sí? No, 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 eso no es una banana, estás loco, estúpido, ignorante, ¿qué te pasa? ¿Me sigues? ujú, ujú, El árbol yo lo puedo llamar, yo puedo llamar como sea y no se va a molestar conmigo como lo llamo si no lo llamo nada. ¿Me sigues? ujú, ujú, Si yo llamo al árbol banana, el árbol no va a pensar que yo soy estúpido porque lo llamo por otro nombre. ujú, ujú. O sea, Ayer, el lenguaje apareció como una forma, un instrumento de comunicación para referirse a objetos y a uno mismo como el sujeto. ujú, Antiguamente, me imagino que el hombre era como el animal, así, no se reconocía por el nombre. El perro reconoce al cachorro y el cachorro al perro por el sonido, por el olor. ¿Me sigues? sí. Aún así, si le das le repites el nombre al perro, el perro entiende que te estás refiriendo a él. ¿Ah? Digo Lola a la perra, automáticamente la perra entiende que estoy hablando con ella. ¿Me Ujú, sigue? No tiene esa capacidad. Entonces, yo puedo utilizar la palabra yo para referirme al cuerpo, pero sé que el cuerpo no es el yo, o no está limitado a él. O sea, que la conciencia no está limitada a un nombre y una forma en particular, que en realidad es todos los nombres y todas las formas, si el caso vamos. De orden práctico es necesario. Pásame la silla. ¿Cuál? Hay 7, de diferentes formas, diferentes materiales, diferentes colores. Bueno, el azul de madera. ¿Me sigues? sí, sí. Am, esta es una confusión muy rápida. O sea, en el mundo, en el mundo campesino, andino, indígena, hay un sentimiento de mucha familiaridad con todo, ¿no? O sea, no es solo con la comunidad humana, ¿no? Entonces, hay una situación de pariente, no consanguíneo, pero de pariente, ¿no? De algo que te une íntimamente, ¿no? El árbol es pariente, el perro es pariente, el pez es pariente, el viento es pariente. ¿Sí? Y ayer, no es por saltarse esa, pero ayer dijiste algo que fue muy, muy específico, contundente, cuando dijiste Ramana Maharshi eh, ha expresado que el autoconocimiento coloca al hombre en armonía con el entorno, ¿no? Correcto.
Y eso es algo que, o sea, al menos como filosofía, que es diferente que autoconocimiento, ¿no? Ha quedado y queda mucho, ¿no? En el reconocimiento de las comunidades indígenas de por acá, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, o sea, hay una búsqueda de armonía, de estar armonizando con todos los parientes, ¿no? Los visibles y los no visibles, ¿no? O sea, eso involucra básicamente todo lo fenoménico, pero también más allá de lo fenoménico. O sea, no sé cómo decirlo, pero no voy a extender esto más allá de los próximos 15 segundos. Eh, un indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta lo invitaron a ir a Europa. Lo llevaron al mejor observatorio telescópico de Inglaterra y un sabio le muestra una foto, ¿no? Que se ha tomado con instrumentos muy finos, eh, y le dice, ¿qué me puedes decir de esto? Y el indígena arahuaco con su dedo señala y le dice, nosotros conocemos a esta estrella, pero le dice, es imposible porque nosotros hemos usado el telescopio para conocerlo. Le dice, pero esta, o sea, está aquí y acá y allá y le da todos los parámetros Sí, y yo vi el documental. el, el astrólogo se queda desconcertado, ¿no? O sea, entonces, allí hay una relación con un pariente que está más allá de lo inmediatamente perceptible con los cinco sentidos. Pariente familiar, si es familiar está cercano, eso es no dualidad relativa. Ajá, ajá. Bien. Gracias, César, es suficiente, no voy a extender Ya, esto. todavía está, yo soy pariente de ellos, ¿sí? Eso es Ujú, fenómeno. Yo, ujú, fenómeno, soy pariente de ese fenómeno, ¿sí? ujú, Estamos relacionados, ¿sí? ujú. Hasta cierto punto no somos diferentes, pero ese es el estado de no diferenciación. Ahora, lo que el mamo tal vez no revela, porque no tiene por qué hacerlo tal vez, es el reconocimiento de algo que está detrás de eso, Ujú, de una fuente. ujú. Tener el conocimiento y deben tener un nombre para ello. Tal vez lo llamarán de forma paternal, maternal, se referirán a ello de una forma en particular. Claro, a lo largo del tiempo en los Andes han tenido el nombre de Huiracocha, Pachacamac, Contiki Huiracocha y cualquier otro nombre, ¿no? Pero Llámalo, eso quiere... por eso yo digo, llámalo como tú quieras, conciencia, existencia absoluta, el ser, divinidad, llámalo como tú quieras, porque al final da igual como lo llames, porque como lo llamas, Ujú, es lo que es. ujú, O sea, lo que ujú, es no es como lo llamas, ujú, es para referirse a ello. La ujú, palabra absoluto no es el absoluto, ¿sí? ujú. Una palabra que se utiliza para referirse a uno mismo, así Final. sí mismo como no fenómeno, porque uno es ambos, uno fenómeno y no fenómeno, fenómeno y nómeno. Ujú, Eso es ujú. lo que ven en español, nómeno es en inglés, pero Sí, es nómeno, sí. Em, pero justamente con esto, para un poquito cerrar esta extraordinaria claridad, tú dijiste que el mamo no necesita decir lo que hay detrás, ¿no es cierto? Es eso lo que, o sea, él por experiencia propia, a partir de una autoindagación, lo ha experimentado. eso lo sabe él nada más. No, pero sí. Bueno, entonces habrá que ir a buscar las manos. Porque Preguntársela a él. un viajecito, Dale, fulano está iluminado. No sé, habría que ir a preguntarle a él. una llamadita telefónica. ¿Sabe lo que está diciendo? No sé,
tendrá que compartir con él o con ella. Ujú. Pero eso quiere decir que quizás a través del uso de la coca y todo, de la hoja de coca, ¿cierto? O sea, podría haber esa posibilidad de vincularse con los parientes relativos en una No, 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 nota. no necesariamente porque todos en esa comunidad, no solamente el mamo, sino los otros miembros de la comunidad mastican la hoja de coca. O sea que ese conocimiento no creo que sea por el resultado de masticar la hoja de coca. La hoja de coca debe tener una cuestión alimenticia o energética, Todo eso. pero Sí, no, debe haber hasta ella también, ¿eh? el mamo tiene que estar en un estado de meditación porque es la única forma que pueda obtener ese conocimiento. Ese conocimiento no llega por esfuerzo mental. Sí, el conocimiento Ujú. llega solo cuando la mente se queda quieta. Una mente que está quieta es el recipiente de cualquier información que sea necesaria. O sea, no tienes que pedirla a una en particular. O sea, el sabio no sabe cómo sabe lo que sabe. Por eso se llama revelación, se le revela. 15 segundos, porque veo una mano levantada y no necesita responderlo, pero es básicamente en África, pastores sacrifican a un animal, le abren, o sea, la panza, y dentro de la panza pueden ver dónde hay agua para la pastura y el pastar del ganado y todo. De nuevo, dentro del absoluto hay infinita cantidad de posibilidades. Ujú. Un absoluto que no contenga todas las posibilidades no puede ser absoluto para nada. Gracias, eso. Ahí lo posible y lo imposible, imaginable o no imaginable, todo está contenido allí. Simplemente puede que se manifieste o no, se materialice o no. Por eso se llama energía potencial. La posibilidad está allí, infinita cantidad de posibilidades en estado no manifiesto. Y el universo es un poquito, una infinitésima parte de la totalidad de eso, manifestado o materializado, manifiesto y no manifiesto, que son visibles. Esto es lo no manifiesto y esto es lo manifiesto. Y esto es el absoluto. Ujú. Ujú. Es la misma cosa. Ujú. Gracias. A la orden. Ujú. No hay apuro, tenemos 2 horas, a menos que el siguiente participante. Bueno, no, para mí, o sea, creo que sería estar dándole más resonancia al pensamiento y a que esto y a lo otro, y la intención, sino un poco ubicar, ¿no? O sea, el término, por ejemplo, de no dualidad relativa, no lo había tomado en cuenta, ¿no? Es que si vamos a poner el ejemplo conciso, este que estás hablando, una comunidad de los paraguayos. Yo, como población normal, soy yo como el común denominador, ¿ok? Yo hago lo que el mamo me dice, yo creo en el mamo, ¿ok? Ujú. Pero no es mi conocimiento directo. El mamo te sienta, te mete en una cueva, ¿verdad? Cuando cumples la mayoría de edad. Ujú, ujú. Dice, de esto te alimentas, de esto no, de esto construyes, de esto no, esto sí, basado en el funcionamiento del ecosistema, o sea, para no romper el equilibrio con el ecosistema. Pero el que lo sabe es el mamo, el otro le cree.
¿Ok? Ujú, Porque si te lo están diciendo, ¿ok? Es porque, sí, es porque yo no lo sé. Es porque no tengo el conocimiento directo, ¿verdad? ujú, Ahora, el mambo tiene que entrar en un estado de no, tiene que estar en un estado de no diferenciación. Y el sentido de separación entre él y lo otro tiene que desaparecer. ujú, Si él puede entrar en el estado de no diferenciación, ¿ok? El estado de no diferenciación conlleva al conocimiento de una fuente. A menos que estén todavía en el estado de no diferenciación, pero realmente lo que yo siento es que no. ujú, Y ujú, ahora tú acabas de mencionar unos términos en un lenguaje de esa zona, ¿ok? Que seguramente son sinónimos de existencia absoluta de una fuente. ujú, ujú. Es la misma fuente donde tiene el conocimiento el mamo. O sea, él no la tiene, él no es el dueño de, por eso la comparte, ¿sí? Porque no es para él, es para el colectivo. O sea, ese mamo, bueno, creo que la traducción de mamo es el iluminado, ¿verdad? O el sabio. Mira, yo no de Colombia sé muy poco y de los mamos mucho menos, ¿no? O sea, Bueno, la traducción que yo vi en los documentales que me enviaron, porque la gente me envía cosas porque las lea y opina al respecto, ¿ok? ujú, Es el sabio o el iluminado. ujú. Claro, existe la palabra sabio, ¿no? Inclusive en quechua se le llama el yachaj, ¿no? O sea, o el amauta, ¿no? El que sabe, ¿no? Que sabe. El que conoce, ¿no? Pero el que sabe, no sabe. Ese se queda sin, esa persona se queda sin conocimiento, se queda Ujú, sin querer nada y sin saber nada. Y en esa mente que está completamente desocupada hay espacio. ujú, ujú. Claro, inclusive la palabra yachay es conocimiento, pero no dentro de la categorización occidental, ¿no? Científica o como sea. Yachay lo puede tener mis manos. Yachay lo puede tener, o sea, mi cuerpo en distintas formas, ¿no? O sea, conocimiento, pero ese es algo que no, no hay que extenderse aquí, o sea, no es necesario, pero es para simplemente ver cómo que hay culturas, ¿no? Que, o sea, pudieron mantener aún hasta el día de hoy, hasta cierto punto, un cierto procurar balance y armonía dentro del cuerpo, fuera del cuerpo, en el entorno que tú llamas, ¿no? Con la naturaleza, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante y ahí lo dejo porque después la mente se dispara y quiere hablar un montón de cosas. Dejémoslo ahí, gracias. Yo, mientras estemos en este espacio, ¿sí? Indiferentemente de lo que se hable, no me queda otra alternativa, no es porque quiera, sino que así funciona. Es Ujú. buscarlo o verlo desde este punto de vista que no es un punto de vista en particular, Maravilloso. que es holístico, si se quiere. Sí, ¿no? Es que te voy a decir una cosa. Eh, ya sé que me puedes cortar la cabeza inmediatamente, pero el asunto es este. El autoconocimiento, la autoindagación es una forma de investigar, ¿no? Pero es acerca de una investigación muy particular y muy, ¿perdón? En este caso, investigación es observación. Ajá, autoobservación, Observación. observación. Observación lleva a la autoobservación. Ujú, ok, claro. La observación lleva al autoconocimiento, perdón. Ujú, es simplemente entonces observación, pero es una observación que en el lenguaje, para facilitar, ¿no? Esto se habla de la autoobservación o el autoconocimiento. Y como es, así como tú lo explicas, solo el que sabe, ¿no? O sea, ahorita no,
La palabra gurú no es familiar para muchos de nosotros, ¿no? O sea, pero se puede hablar en compañía de la verdad, el que sabe. La traducción literal es el que remueve la ignorancia. Perfecto, perfecto. Entonces, por ejemplo, yo sé de que esto se da en estos contextos inclusive que no son los más apropiados, pero que están, no son de una manera académica porque no es su ambiente, no es su espacio, ¿no? Eh, Se podría decir que la autoobservación o el autoconocimiento es contemplación, Se podría decir. porque Puede que algunos, el problema es que lo entienden, indiferentemente como lo llamen. bien, claro, No, claro, la idea no es que la idea no es que compares un sinónimo con el otro, correcto. sino que entiendas lo que la palabra dice. Mira, Mm, mientras observas tu mente, te descubres a ti mismo como el observador. ujú, Cuando permaneces inmóvil, solo observando, descubres a ti mismo como la luz, aquello que ve detrás del observador. claro. Y a Ramana Maharshi le preguntaron una vez, ¿qué es Dios? El que observa la mente. Correcto. Y, y después no sé quién dijo que Dios es otra forma, ¿no? Dentro de lo religioso para hablar de felicidad. No, esa es o una malinterpretación o la necesidad de presentarlo como una persona, en Dios personal. Mm, O yo creo que soy una persona, entonces llamo a Dios Chichirihuaca, Pachicuchi, Chichumam. Pachacuti, Pachacuti mejor. ¿Me sigues? Sí. Entonces le doy un atributo personal. Como yo creo que soy una persona, es imposible concebir la existencia de algo que sea impersonal, de algo que, como yo creo que tengo nombre y forma, se me hace imposible concebir una realidad sin nombre y sin forma. Que lo absurdo es a la final, es que es lo que uno en esencia es Ujú. La meditación es contemplación. observación. La meditación es observación. En este caso, en el meditador. El meditador no puede meditar, el meditador tiene que desaparecer y lo que queda es meditación, ¿sí? Observación. Las, Percepción, sentir, ujú, pero el ser está el testigo de eso. ujú. Es el testigo de la observación, porque para hablar de observación tiene que haber un testigo, tiene que haber una realidad última, ¿sí? Ujú. Aquello que ve, ve también a la observación. Por eso la observación a veces se le llama conciencia relativa y aquello que ve, incluyendo la observación, es conciencia absoluta. En el sueño profundo no hay observación, no hay cognición, no hay percepción, no hay, el sentir no está. No siento el cuerpo ni nada a través del cuerpo. ¿Por qué se habla tanto de meditación en Occidente? ¿No? O sea, Por
la- o por la cantidad de desinformación o mala interpretación de una información que tal vez sea acertada. No tiene que ver solo con la nueva era, porque ahora universidades están, hasta se ha acuñado el término de ciencias contemplativas. No, no tengo conocimiento de ello. La que la gente entiende como meditación es, está basado en la existencia del sujeto y el objeto. Está el sujeto y el objeto de meditación, ¿cierto? Ujú, Medito en ujú, la luz, medito en el amor, medito en un mantra, medito en un concepto, medito en una imagen de un Dios personal, ¿cierto? ujú. Requiere la existencia del sujeto y el objeto. Pero todas estas posiciones, Ah, ya vaya, vamos por ujú, partes. El concepto, ¿ok? Que se pidió prestado de meditación, el concepto original, básicamente lo pidieron prestado de la India, ¿ok? ujú, ujú, Eh, yo me enfoco en el objeto de meditación. Agarro un objeto de meditación y lo escojo. Escojo esto y esto se convierte. Cuando yo medito en esto, no le pongo atención a nada más. ujú. ¿Ok? Pero eso no es meditación, eso es concentración. ¿Ok? Porque tengo que apartar todo lo demás y enfocarme solamente en esto. Ujú. Y concentración requiere esfuerzo. Luego el esfuerzo desaparece y ahora hay contemplación. En esa contemplación, el objeto de meditación desaparece y el meditador desaparece. Si desaparece el objeto de meditación, desaparece el sujeto, el meditador, y lo que queda es meditación, donde no hay Claro, sujeto y objeto. correcto, correcto. Ahí ese es el estado de no diferenciación. Hay observación, Ujú, pero no ujú, hay, sí, en ese sentido es lo que se llama, ahí se funden el sujeto y el objeto. ujú, Pero eso, sí, ya no hay ya no hay sujeto, una subjetividad. No hay objeto en particular, sino la totalidad de la objetividad, ¿ok? Es inseparable de la subjetividad. Todavía eso es fenómeno, ¿ok? mm, Ahora, es esta condición la que permite que aquello que ve a ambos, la subjetividad y la subjetividad, que ya no son ambos, son una de la misma cosa, lo que produce el autoconocimiento. Lo que claro, llama Samadhi. Está no diferenciación, no hay diferenciación entre la subjetividad y la objetividad. claro. En ese caso ya hay observación, no hay observador. La Ujú, relación sujeto-objeto simplemente la relación sujeto-objeto como dos entidades separadas desapareció. claro, y ayer se precisó muy bien, o antes de ayer, en una conversación que tuviste, cuando dices, aquí no hay proceso. O sea, te cae como una pared de ladrillos y cae en una y... Claro, porque el ego tiene que decir, no, yo estoy en mi proceso, yo estoy en lo mío. Y lo mío, yo estoy en lo mío, este es mi proceso, y tú por tu proceso, tú sigues procesando lo tuyo, yo sigo procesando lo mío, ¿sí? Ujú, Esto es extremadamente radical. Por eso, esto es para todo el mundo, pues no todo el mundo tiene la capacidad de asimilarlo. ¿Sí? Muchos lo consiguen uf, duro de roer, porque no es para el ego. El, ujú. el ego quiere algo, pero esto no es para el ego. Sí, no es para el Leo. No es un proceso intelectual, no es intelectual. A cierto punto es necesaria una especie de compresión intelectual. Ujú, El mismo intelecto te dice que el intelecto no le llega. ujú, El ujú, intelecto te hace darte cuenta que por medio del intelecto no le llega.
ujú, que tienes que dejar el intelecto a un lado y se le llega por intuición. ujú, sí, Intuitivamente se sabe que uno es eso, eso que ve, aquello que ve, conciencia absoluta, Brahman, el ser, ujú, ah, sí, sí, sí. Uchipuchi, Está Mapa, bien. da igual como lo llamen. Ujú, sí, sí. Un profundo respiro para decir gracias. Muchas gracias, en realidad. Ok.